En el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo hacer este llaverito súper lindo de furia luminosa. Es súper fácil de hacer, necesitamos solamente estambre color blanco, un poquitito de estambre azul, 2 ojitos de 10 milímetros, relleno, un llaverito y opcionalmente rubor o sombra rosa para pintar las mejillas. Yo voy a utilizar un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros para que nuestro llaverito mida aproximadamente 6 centímetros. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a empezar haciendo la cabecita, iniciando con un anillo mágico de 6 puntos. Y unimos ambas puntas con un punto deslizado. Hacemos una cadenita para levantar el tejido y en el mismo punto, no en la cadena, sino en el mismo punto, hacemos un punto bajo y marcamos nuestro nuevo primer punto. Continuamos haciendo un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. De aquí vamos a continuar haciendo 3 aumentos seguidos. Continuamos con 6 puntos bajos. Y repetimos 3 aumentos seguidos. Y 6 puntos bajos para tener 24 puntos. De aquí vamos a continuar con un punto y un aumento, repitiéndolo 3 veces. Continuamos con 6 puntos bajos.
Y repetimos un punto y un aumento 3 veces seguidas. Y terminamos con 6 puntos bajos para tener 30 puntos. Vamos a continuar haciendo 6 vueltas de 30 puntos bajos. Ya que terminamos las 6 vueltas, vamos a continuar con un punto bajo y una disminución, repitiéndolo 3 veces seguidas. De aquí hacemos 6 puntos bajos. Y repetimos un punto y una disminución, repitiéndolo 3 veces seguidas. Y terminamos con 6 puntos bajos para tener 24 puntos. De aquí continuamos con un punto y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 16 puntos. Si tú eres de las personitas a las que les gusta poner los ojos de seguridad antes de cerrar y rellenar la pieza, tienes que colocarlos en este momento entre la vuelta número 8 y 9 con 6 puntos de separación. Rellenamos la cabecita. Y terminamos con una vuelta de 8 disminuciones.
Cortamos y cerramos. Y con una aguja para estambre vamos a cerrar la pieza. Pasamos la aguja por el centro de los puntos para tomar solamente la hebra del frente. Jalamos para cerrar y aseguramos haciendo un par de nuditos. Y así nos queda la cabecita. Para hacer las orejas, vamos a comenzar con un anillo mágico de 5 puntos. Marcamos nuestro primer punto y continuamos con un aumento en cada punto para tener 10 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con una vuelta de 10 puntos bajos. Y de aquí hacemos 3 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 8 puntos. Y continuamos con una vuelta de 8 puntos bajos. Rellenamos la pieza. Y de aquí vamos a hacer una cadenita para levantar el tejido. Vamos a pasar nuestro gancho como si fuéramos a tejer normal, pero también vamos a pasarlo por el punto del frente. De esta manera vamos a juntar la pieza para cerrarla y hacemos un punto bajo. En el segundo punto repetimos, pasamos hasta el otro lado y hacemos un punto bajo para juntar las piezas, para juntar los lados y así hasta llegar al final y completar 4 puntos bajos.
Dejamos hilo para coser y cerramos. Y así nos tiene que quedar la orejita. Tenemos que hacer 2 iguales. Y ahora para las orejas que son más pequeñitas vamos a iniciar con un anillo mágico de 4 puntos. Marcamos y hacemos un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Cerramos el anillo mágico y hacemos 2 vueltas de 8 puntos bajos. De aquí hacemos una cadenita y opcionalmente si tú quieres puedes rellenarlo, yo no lo voy a rellenar y vamos a repetir lo mismo que en la otra orejita. Pasamos el gancho hasta el otro lado y hacemos un punto bajo para unir ambos lados. Repetimos en el punto que sigue y así hasta completar 4 puntos. Dejamos hilo para coser y cerramos. Y así nos queda nuestra segunda orejita, que también tenemos que hacer 2 iguales. Los ojitos los vamos a colocar entre la vuelta número 8 y 9 con 6 puntos de separación. Las orejitas grandes las vamos a colocar a los lados de la cabecita entre la vuelta número 5 y 6. Y ahora las orejas pequeñitas las vamos a colocar entre la vuelta número 7 y 8 a los lados de la cabecita. Y ahora con una aguja para estambre y estambre color azul vamos a hacer el brillo de los ojos. Para esto vamos a pasar nuestra aguja por la parte de arriba del ojito y por el centro. Rodeamos el ojito por la parte de afuera y volvemos a pasar la aguja por el centro del ojo, pero por la parte de abajo. En el otro ojito rodeamos por afuera y pasamos la aguja por abajo. Ahora con rubor o pintura color rosita, opcionalmente pintamos las chapitas, las mejillas. Colocamos el llaverito
Y listo, hemos terminado nuestro llaverito de Furia Luminosa. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y si quieres hacer a Chimuelo te dejo el tutorial aquí. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte y te dejo también mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.